Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química el día de hoy. Iniciaremos con el tema de los bioelementos. Veremos tres de los bioelementos que hacen parte del grupo de los bioelementos primarios, valga la redundancia. Bien, primero debemos decir que los bioelementos son los compuestos orgánicos que forman parte de los seres vivos. Y también debemos decir que el 99% de la masa de la mayoría de las células está constituida por 4 elementos, que son los primarios y son los más importantes. El primero es el carbono, el segundo es el hidrógeno, el tercero es el oxígeno y el cuarto es el nitrógeno. Son los que pues valga la redundancia, los más abundantes en la materia viva en la corteza terrestre y se agrupan, como les decía, en tres categorías principales. La categoría de los bioelementos primarios, secundarios y los oligoelementos. El objetivo de esta clase y digamos que el centro de estudio principal serán tres de los elementos primarios. Bueno, y como estamos hablando entonces de los bioelementos primarios, debemos decir que son los elementos mayoritarios en la materia viva. ¿Qué incorpora o qué elementos hacen parte de esta gran materia viva? Pues los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos que sabemos que son fundamentales para la vida. Además constituyen el 95% de la masa total y son indispensables para formar las biomoléculas, que será el tema que veremos después de que revisemos cuáles son los bioelementos. Volvemos a decir que son 4 y que para agruparlos o que para conocerlos o digámoslo que para identificarlos de una forma más rápida, pues se conoce con esa sigla de CHON, donde vemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y forman parte de la materia viva debido a las propiedades físico-químicas que se le atribuyen o que le corresponden. Bien, el primero de ellos es el hidrógeno. Y decimos del hidrógeno que forma grupos funcionales con otros elementos químicos. Cuando ustedes el año pasado estuvieron trabajando todo lo que eran los grupos funcionales de la química inorgánica, veíamos cómo el hidrógeno tiene esa capacidad intrínseca de formar grupos funcionales y de relacionarse muy fácilmente con otro tipo de elementos. Es uno de los elementos, además, que conforman el agua. Se encuentra en la atmósfera, pues en una menor cantidad, y digamos que es básico, es indispensable, es esencial en los hidrocarburos y en los ácidos, así como lo hemos visto durante este periodo escolar, en donde hemos visto que casi todas las estructuras de naturaleza orgánica tienen al hidrógeno dentro de sus enlaces y dentro de sus compuestos. Entonces, digamos que por eso decimos que es un elemento tan fundamental y que es un elemento, un bioelemento primario. Ahora, chicos, hablaremos del oxígeno. Y del oxígeno también tenemos mucha tela de que cortar, como diríamos, y podemos empezar diciendo que forma parte de las biomoléculas y es un elemento muy importante para la respiración. Digamos que esta es la parte a la que se le atribuye la mayor importancia, ¿sí? También es un elemento que se encuentra formando la estructura del agua, así como el hidrógeno que mencionábamos, y es el causante de la combustión. Y algo muy importante es que produce la energía del cuerpo, ¿sí? El oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Esto sí que lo tenemos que tener presente. Forma parte del agua y no solo del agua, sino de todo tipo de moléculas orgánicas. Y veíamos la gran importancia y la diferencialidad que le concede a los compuestos orgánicos oxigenados, que vemos también durante este año. Como molécula en forma de O2, ¿sí? O de oxígeno elemental, también podríamos decirlo así, su presencia en la atmósfera se debe a la actividad fotosintética
de organismos primitivos, ¿sí? Al principio debió ser una sustancia tóxica para la vida, pero bueno, pues por esa naturaleza oxidante que tiene, pero ahora el oxígeno, digamos que tiene repercusiones no tan perjudiciales, pero que aún tiene unas repercusiones que son irreparables en las células, pero no se da todo el tiempo esas repercusiones, sino que se dan en condiciones especiales. Digámoslo de cierta forma que después de que transcurrió esa vida primitiva, ¿sí? Después de que el hombre y los seres vivos pudieron realizar esa asimilación, aunque primitivamente tóxica, el metabolismo celular se adaptó para poder utilizar esa molécula de oxígeno como un agente oxidante de los alimentos. ¿Y qué pasaba? Abriendo así una nueva posibilidad o una nueva vía para que nosotros, los organismos vivos, podamos obtener energía mucho más eficiente, de una forma mucho más eficiente que por la vía anaeróbica, que es en donde no hay presencia de oxígeno. Sin embargo, chicos, hay muchos organismos vivos que aún utilizan vías anaeróbicas y que son muy eficientes, tan eficientes como son las vías aeróbicas, ¿sí? La reserva fundamental del oxígeno utilizable por los seres vivos está en la atmósfera, ¿sí? Y su ciclo está estrechamente vinculado al del carbono, son ciclos paralelos e igual de importantes, pues el proceso del carbono es asimilado por las plantas. Entonces, cuando nosotros unimos o cuando podemos analizar procesos como el de la fotosíntesis, vemos cuán relacionados se encuentran estos dos bioelementos, ¿sí? Bien, entonces hablaremos finalmente del carbono. Y nosotros hemos visto en todo lo que hemos revisado en este año que tiene una función importantísima a nivel estructural y hemos visto cómo es el esqueleto principal de todas esas moléculas orgánicas que nosotros hemos visto. Y todo esto, chicos, hace, o todo esto a comparación de los otros dos bioelementos que hemos visto, hace que este sea el más escaso a comparación del hidrógeno y a comparación del oxígeno. Y todo esto por las transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. Su ciclo biogeoquímico es de gran importancia para la regulación del clima de nuestro planeta y en él se ven implicadas actividades básicas para el sostenimiento de la vida. El ciclo podemos decir que comprende dos ciclos o subciclos que se suceden a distintas velocidades. Uno es el ciclo biológico y el otro es el ciclo biogeoquímico. En el ciclo biológico comprende esos intercambios del carbono a través del CO2 entre los seres vivos y la atmósfera, ¿sí? Ese es el ciclo biológico, ese cambio entre ser vivo y atmósfera a través de ese gran proceso de gran importancia que es la fotosíntesis, mediante el cual el carbono queda retenido en las plantas y la respiración lo devuelve nuevamente a la atmósfera, ¿sí? Y otro es el ciclo biogeoquímico, que ¿qué hace? Regula esa transferencia de carbono entre la atmósfera y la litosfera, que nosotros ya sabemos que comprende básicamente las capas del océano y el suelo, y ese CO2 atmosférico se disuelve con mucha facilidad en el agua, formando una sustancia química que se llama el ácido carbónico, que ataca los silicatos que constituyen las rocas y finalmente dando como resultado los iones de bicarbonato. ¿Sí? Esa es la parte en donde ya entra en juego todo lo que es la litosfera y finalmente hay una producción de iones de bicarbonato. ¿Qué pasa con esos iones? Esos iones que están disueltos en el agua alcanzan los océanos, alcanzan el mar y son asimilados por los animales para formar sus tejidos. Y después de que esos animales se mueren, pues depositan esos sedimentos, ¿sí? A través de sus heces, en donde digamos que está la disposición final del carbono.
el retorno a la atmósfera se produce en las erupciones volcánicas tras la fusión de las rocas que lo contienen. Y este último ciclo es de muy larga duración, al verse pues implicados ya mecanismos geológicos que ustedes saben que se dan a través de muchísimos años, ¿sí? Además, también hay ocasiones en los que la materia orgánica queda sepultada sin contacto, sin poder tener contacto con el oxígeno, que finalmente es el que hace que haya el proceso de descomposición. Entonces, ¿qué pasa? Se produce un proceso paralelo que se llama el proceso de fermentación, que finalmente lo transforma en carbón, en petróleo y en gas natural, que son esas reservas que los seres vivos, son más específicamente los seres humanos también utilizamos. Entonces, vemos cómo el carbono tiene o genera ese ciclo tan importante para que nosotros los seres humanos, y no solo los seres humanos, sino que a nivel general la vida en nuestro planeta se pueda dar. Muchísimas gracias.